A continuación vamos a hacer el análisis de las progresiones aritméticas. ¿En qué consiste una progresión aritmética? La progresión aritmética consiste en sumar o restar al número siguiente una cantidad numérica constante. Para encontrar el enésimo término de una progresión aritmética se utiliza la siguiente fórmula. A sub n significa el último término, que va a ser igual a sub 1, que significa el primer término, más el número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia. Entonces aplicamos esta fórmula. Vamos a hacer un ejemplo en particular para poder nosotros utilizar la fórmula y encontrar los términos que nosotros necesitemos. Por ejemplo, dice hallar el noveno término de la siguiente sucesión. El noveno término. Y la sucesión, vamos a darle, vamos a decir que es 7, el valor numérico 7, 10, 13 y así sucesivamente, hasta encontrar el noveno término. Por lo tanto, vamos a plantear nosotros primero los datos que tenemos. ¿Cuáles serían los datos? Los datos serían el primer término, que sería a sub 1, en este caso sería el 7. El número de términos, como me dice que encuentre el noveno término, entonces el número de términos va a ser 9. La diferencia. ¿Cómo encontramos la diferencia? Restando este valor menos este valor. Entonces 13 menos 10, 3. Comprobamos. 10 menos 7, 3. Por lo tanto, la diferencia es 3. Y el término que vamos a encontrar es el noveno término. Entonces sería a sub 9 es igual a la incógnita que tenemos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros aquí ya tenemos los datos. Planteamos la ecuación. La ecuación me dice el último término es igual al primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia. Por lo tanto, reemplazamos los datos. El último término va a ser igual. El primer término va a ser 7 más el número de términos va a ser 9 menos 1 y por la diferencia encontrada que sería 3. Realizamos las operaciones correspondientes. El último término, en este caso sería el noveno término, va a ser igual a 7 más 9 menos 1, que sería 8, multiplicamos por 3. Entonces, el noveno término ha sido igual a 7 más 8 por 3, 24. Y por último, realizamos la operación. El último término va a ser igual a 31. Entonces, quiere decir que para esta progresión aritmética, el noveno término ha sido igual a 31. La fórmula que nosotros vamos a aplicar se utiliza tanto para progresiones aritméticas, pueden ser números enteros, fraccionarios o simplemente cantidades algebraicas. Veamos otro ejercicio en donde nosotros vamos a utilizar números fraccionarios. Por ejemplo, dice hallar el onceavo término, hallar el onceavo término, dos puntos. Entonces vamos a poner que vamos a encontrar el onceavo término de 1, 4/5, 1, 4/5 y pongámosle 3/5. Puntos suspensivos. De igual manera, vamos nosotros a determinar
los datos que tenemos. Entonces, el primer término para nosotros sería 1. El número de términos será 11, porque es el 11º término que vamos a encontrar. Y vamos a encontrar la diferencia. ¿Cómo encontrábamos nosotros la diferencia? La diferencia encontrábamos restando este valor menos el anterior. Entonces, 3 quintos menos 4 quintos me quedaría menos 1 quinto. Comprobemos. 4 quintos menos 1 de igual manera sería menos 1 quinto. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, aplicamos la fórmula. Entonces me dice, el último término es igual al primer término más el número de términos menos 1 y por la diferencia. Reemplazamos los datos que tenemos habíamos conseguido con anterioridad. Entonces tenemos el primer término sería 1 más el número de términos, en este caso sería el 11 menos 1, y por la diferencia me dice que es menos 1 quinto. Como es un término negativo, entonces lo encerramos en un signo de agrupación y procedemos a realizar la operación. Entonces me dice, el 11º término va a ser igual a 1 más 11 menos 1 sería 10, y esto que multiplica a menos 1 quinto. No nos olvidemos que cuando tenemos una multiplicación y una suma, primero realizamos la multiplicación. Entonces me quedaría, el 11º término es igual a 1, más por menos, me da menos, y podemos nosotros simplificar. Quinta 1, quinta 2. Por lo tanto, me quedaría 2. Entonces, el 11º término de esta progresión es igual a menos 1. Y de esta manera podemos nosotros demostrar y aplicar las ecuaciones con respecto a una progresión aritmética.